La eutanasia es un tema controversial que lleva años en discusión de la sociedad, pero para que fuera legalizada en España fue importante seguir un trayecto que fue muy difícil. Todo comenzó con el caso de Ramón Sampedro Cameán, porque fue el primer ciudadano en solicitar el servicio de suicidio asistido y de eutanasia, pero le fue negado por los tribunales, orillándolo a cometer su suicidio, pero debido a su condición que era estar paralizado del cuello para abajo, tuvo que involucrar a 11 personas. En una grabación de video quedó el registro de su suicidio el 12 de enero de 1998, donde se hacía cargo de la responsabilidad y dejaba en claro que no era culpa de nadie. Él se encargó de hacer visible su situación y sus deseos de morir, entonces recorrió a firmar un reportaje con la periodista Laura Palmés titulado Línea 900, Eutanasia, Morir para Vivir, donde obviamente se hacía un reportaje de lo que era su vida, de las complicaciones que tenía día con día, y después de la difusión de este material, una parte de la comunidad estuvo de acuerdo con la búsqueda de una ley que ayudara a más personas en situaciones similares a las de Ramón. La difusión de historias estuvo a cargo de enfermos que pasaban por procesos distintos pero querían lograr el mismo objetivo. Muchos enfermos y muchas personas se encontraban en la misma situación y querían humanizar su muerte, querían no tener que dar explicaciones a nadie y tenían que dejar de tener que estar pidiendo que por favor necesitaban apoyo para ellos poder morir en paz. Así que casos en donde ellos se terminaban grabando en su suicidio fueron muy comunes. No fue hasta el año de 1994 donde por fin se pudo hacer una proposición de la legalización en el Congreso, pero no tuvo éxito. Conforme a los años, algunas películas inspiradas en el caso San Pedro ayudaron a una expansión de público internacional que generó más empatía, así que ya no era cosa solamente de los españoles, sino que era un tema internacional. Después de haber pasado una vez por el Congreso, otras 6 veces más en los años de 1997, 2000, 2002, 2009, 2012 y 2017, todo fue negativo respecto a la legalización o regulación de estos servicios de muerte digna. Hasta en marzo de 2021, finalmente España pasó a ser uno de los pocos países que tienen regulada esta ley. Esto quiere decir que fue muy importante la difusión de información de víctimas que estuvieran simplemente viviendo en esa situación para que más gente pudiera darse cuenta de la importancia que es dar voz a este tipo de situaciones, también de no verlo, no meter creencias religiosas y de estar conscientes de todo lo que puede llegar a evitar una persona de sufrimiento si hubiera podido contar con un tipo de servicio que lo ayudara. Obviamente esta difusión de información tiene que ser de una manera que no venga con intenciones de intentar ver lo contrario, pues muchas veces la postura social contraria era creer que el gobierno tenía la culpa de esta situación porque su salud, sus servicios de salud, de sanidad, no eran los correctos. Sin embargo, a pesar de todo esto, creo que las únicas personas que pueden decidir qué cosas van por su bien son las mismas víctimas. Hola, mi nombre es Ruiz Gómez María Teresa. Yo les voy a presentar mis fichas que son del capítulo 2. En este se presentan subtemas como la primera vez que llegó la eutanasia como ley al Congreso, un debate que hubo en 2020, así como los argumentos de cada partido y por último, una no ley de cuidados paliativos que se quiere presentar, o bueno, se quiso presentar a nivel nacional en España. Empezando por fichas bibliográficas, que fue de donde obtuve mi información, que mayormente fueron del Congreso de los Diputados, ya que ahí, bueno, ellos emiten boletines diarios y presentan las leyes con bastantes especificaciones.
así como las opiniones de cada participante de ciertos debates. De estos, como revisé más que nada cuando se presentaban estas leyes en el Congreso y a veces se presentaban debates, rescaté en fichas de cita las opiniones de muchos de los que participaban en este, ya que bueno, me parece importante pues revisar y ver cuáles eran sus argumentos de cada uno, si estaban a favor, en contra, por qué. Igual revisé debates que hubo anteriormente sobre la eutanasia y los cuidados paliativos, ya que, bueno, los diputados y senadores casi siempre eran los mismos, a pesar de la diferencia de años. Y de esas opiniones, de esos debates, saqué fichas de opinión y, bueno, puse mis comentarios, ya que se me hacía, bueno, ya que después de que lo revisé, se me hicieron un poco incoherentes ambas partes y pude analizar un poco mejor cómo es que está planteada esta ley, aún con sus especificaciones ya después de que fue aprobada. Uno de los que más participó en todo este proceso en contra fue Echani Salgado, un diputado que también es doctor. Él menciona que con esta aprobación sí se logran cosas, pero también se dejan de lado muchas. Que, bueno, él opina que el sistema de salud en España ya está decayendo, ya que, bueno, presentan muchas cifras sobre personas sin apoyo y que, bueno, necesitan cuidados paliativos y no se les da atención. También en mis últimas fichas presenté, bueno, saqué información de un periódico que se llama El Mundo, donde una psiquiatra y biotesista era, bueno, ella se presentaba un poco en contra porque igual menciona que no se brindan los cuidados pertinentes antes de la eutanasia o para cuidar a personas con enfermedades graves o terminales. Y además, también, bueno, de otros artículos saqué opiniones que mencionaban un poco lo mismo. Entonces, de ahí yo igual ya fui analizando y es lo que puse en mis fichas de comentarios. Y esto es todo. Hola, yo voy a presentar mis fichas, que son en su mayoría del capítulo 3 y algunas del capítulo 1. La primera está centrada en la eutanasia ya como una ley. Se hace énfasis en las diferencias que existen entre la eutanasia y el suicidio asistido, porque una cosa es, la eutanasia es asistida por un doctor y el suicidio es más como la proporción de un medicamento para que la persona lo tome y le causa la muerte. También hay tipos de eutanasia, la que es por voluntad del paciente, o la involuntaria, que es por una tercera persona. Está la eutanasia también la directa o la indirecta, que eso depende de la acción del médico, pues una se centra más que nada en buscarle la muerte y la otra en darle un cuidado paliativo, pero se sabe desde un inicio que pues ya está prevista la muerte. También menciona algunas dificultades acerca de la ley, como por ejemplo el difícil cumplimiento de algunas partes, como lo que es dar pocos días para poder dar opciones al paciente acerca de los cuidados paliativos, pues es casi imposible consultar a ellos, como el trabajo social o algunos servicios que también estén implicados. Esta segunda muestra más que nada las opiniones en cuanto al Partido Popular, los doctores y como tal la gente sobre la muerte asistida. Por ejemplo, los que están a favor piensan que es una libertad individual y que es más importante tener acceso a ella que sea usada. Y los que están en contra también dicen que el papel del médico pues no es facilitar la muerte y que también compromete la confianza de la población. Después en la tercera imagen habla sobre ya la ley orgánica de la eutanasia
de cuándo entrará en vigor y que también habrá más de una modificación en el Código Penal para que la asistencia de muerte pues ya no se tome como un delito. También defiende la conciencia personal del médico, pues él tiene derecho a negarse a hacer la asistencia, pero siempre y cuando especifique los motivos de por qué se negó. También viene algunas especificaciones de capítulos más importantes, como asegurarse de que al paciente se le dieron las especificaciones y las alternativas que tiene, pero eso lo abarcaré un poco más a detalle en el proyecto final. También estas fichas hablan sobre la Comisión de Garantía y Evaluación. Esta aún está en proceso de formarse, para que las personas se aseguren de lo que están solicitando se lleve a cabo de la forma en la que ellos lo pidieron y que no haya deficiencias. Después, estas hablan acerca de algunos trámites que se tienen que presentar, por ejemplo, más de un acta donde se solicite la eutanasia, más que nada pues para verificar que realmente la quieren, ¿no? O en el caso de que el mismo no pueda hacerlo, que una tercera persona lo pida, se lleve a cabo una revisión por un médico especializado para que él dicte si realmente es necesaria la muerte o pues se le puede aplicar algún otro cuidado en cuanto a su enfermedad. También entre los trámites está la negación del doctor, tiene que hacer un trámite especificando el por qué no quiso hacerla y entre algunos otros papeles. También puede asimismo la persona que lo solicitó puede también hacer sus trámites exigiendo o pidiendo aclaraciones o incluso demandando el por qué se le está negando su asistencia de muerte. Después tenemos ya aquí las fichas que serían de desventajas y ventajas de solicitar la eutanasia. Entre las ventajas está que pues se puede terminar con el sufrimiento de la persona, pues ella tiene privilegio de vivir, pero pues no una obligación de hacerlo. También la desventaja sería que pues el peso de conciencia del doctor, en caso de que lo esté haciendo obligatoriamente, o si lo solicita una tercera persona, pues el saber si realmente fue lo correcto o posiblemente se pueda curar con algún cuidado. En estas vienen algunas fuentes sobre las preguntas que normalmente hace la gente al momento de solicitarla o saber de alguien que requiere la eutanasia. Está también qué pasa si al final no decide tomarse el medicamento o si finalmente se arrepiente de no querer ser asistido. También otras serían si es necesario ser originario del país o residir en él, entre otras muchas preguntas más. Y ya por último, esta sería enmascarar el capítulo 1, que habla sobre las muertes que ayudaron a llevar a cabo la aprobación de la ley. Se hacen algunas menciones honoríficas. Entre ellas está el caso de Ángel y María José, en el cual pues su esposo ayudó a morir, pero pues se le estaba llevando una sentencia por el crimen de Ángel. Y como ahora pues ya está siendo aprobada la ley, se está viendo cómo será procesado su caso. Y bueno, esas fueron mis fichas. Mi nombre es Óscar Fernando Santander Castillo y les voy a explicar un poco sobre las diferentes fichas que hice. En esta presentación solo voy a hablar de algunas. Hice de varios capítulos. Este es el capítulo 1 y el título es ¿qué debemos entender por la eutanasia? Bueno, pues la eutanasia es el acto o procedimiento que hace un médico para provocar la muerte de un paciente mediante medicamentos. Esta otra igual es el capítulo 1, subtema 1.1, y esta trata un poco sobre lo que fue el caso de Ramón Sampedro. Pues él tenía una enfermedad y que le causaba dolor. Él pidió un juzgado para que autorizaran que su médico pudiera suministrarle medicamentos para poder evitar el dolor y la angustia que él tenía mediante la eutanasia y poder así
morir dignamente. Esta otra es sobre el capítulo 2, el subtema 2.2.2, que es lo que es un poco sobre la opinión pública, específicamente pues la división social. En esta hubo pues dos bandos. Uno era el que pues estaba contento porque se había legalizado ya la eutanasia, celebraban la ley, pero también del otro lado había personas que protestaron. Algunas iban encapuchadas y le gritaban al gobierno asesino y criminal. Llevaban sus pancartas con frases como gobierno de la muerte, protege la vida y no hay derecho a matar. Esa fue la división social que existió. Bueno, pues en esta ficha es del capítulo 3, 3.2 de subtema, y es sobre cómo se justifica la eutanasia. Y pues prácticamente la justificación característica es de que el enfermo tiene derecho a cómo poner fin a su vida. Si la enfermedad que tiene le está causando, lo está haciendo sufrir, pues se justifica como una acción que se da en el contexto de la atención médica cuando se han agotado las alternativas, que ya no hay nada que hacer por el paciente. Bueno, pues este es el capítulo 4, que serían como las conclusiones. Fue después del debate de los votos, respaldó la ley finalmente con el voto a favor de 202 personas de los 350 diputados. Hubo 141 en contra y 2 abstenciones. Estas fichas corresponden al capítulo 1, el camino hacia la eutanasia. Los casos como el de Ramón Sampedro ponen en evidencia la importancia de que la eutanasia sea legal. Durante esta investigación me he dado cuenta de la variedad de conceptos que abarca la eutanasia y de la falta de información que podemos tener sobre este tema, lo que dificulta que sea una ley en muchos países. Estas fichas son en el capítulo 2, propuestas de cuidados paliativos. Las decisiones del paciente en el ámbito sanitario son un aspecto fundamental durante la etapa final de su vida, por lo que el personal médico debe estar capacitado e informado sobre las opciones en esta etapa de su paciente. Los cuidados en España aún son deficientes y no son aplicados correctamente, lo que tiene una relación directa con la legalización de la eutanasia. En las fichas del capítulo 3, Eutanasia como nueva ley, del subtema Comisión de Garantía y Evaluación, para poner en marcha la realización de la ley de eutanasia en España, debe de haber una comisión de garantía y evaluación que supervise y controle la ley y todos los procedimientos que ésta establece de una manera correcta. Las desventajas de la eutanasia, a mi parecer, son escasas. Esto depende mucho del punto de vista de las personas y en cuanto a sus creencias y a qué tan informadas puedan estar o no del tema. En el aspecto social podrían surgir abusos o personas que no reciban los adecuados cuidados paliativos y recurran a la eutanasia como una solución rápida. El apoyo a la eutanasia no es unánime. La mayoría no la considera un avance o una conquista social. Varias personas de distintas sociedades y culturas, también religiones mayoritarias, piensan que van en contra del bien común y que es un retroceso. Sin embargo, a mi parecer, la opinión pública y su posición con respecto al tema de la eutanasia ha evolucionado, por lo que considero muy importante la información sobre estos temas para poder tener una mejor posición desde la información. En cuanto a las reacciones encontradas por este tema, es muy interesante la posición de los dos colectivos muy importantes en el proceso de la despenalización de la eutanasia, que es la de los paliativistas, que son los defensores de los cuidados paliativos, y que creen que cuando los cuidados paliativos son eficaces no es necesario recurrir a la eutanasia, y el de la Iglesia Católica, que no está de acuerdo con esta ley. También está la de los partidos políticos, que creen que la legalización de la eutanasia es solamente para encubrir recortes sanitarios
El proceso para la legalización de la eutanasia en España no fue fácil y tampoco fue en un corto periodo de tiempo.